Buenos días a todos y les damos la bienvenida a esta edición de Instituciones en Línea aquí en el plató de Africa Media. Empecemos con Guinea Ecuatorial, donde el sitio oficial subraya que Camerún se impone por 4-1 a Costa de Marfil. Tras su derrota ante Nigeria por 2-1, las Leonas Indomables de Camerún golearon a Costa de Marfil por 4-1 en el estadio de Bata. El equipo de Costa de Marfil, que hacía derrotado a Etiopía por 5-0 en su primer partido, se vio reducido por la superioridad de su adversario en un partido que se inició con la intensidad de ambos equipos a la búsqueda de la victoria. Congo, el sitio oficial indica que el director del gabinete del ministro de la Salud y de la Población, Jean-Philippe Gakoso, indicó el 29 de octubre en Brazzaville que la tasa de retraso de crecimiento ligado a la malnutrición variaría entre 24 y 43% en la subregión. Se expresó a la apertura de un taller regional sobre la planificación y la programación de la lucha contra la malnutrición crónica. Según él, la malnutrición constituye un real problema de salud en los de África subsahariana, en particular donde esta calamidad hijos de menos de 5 años. En Congo, Brazzaville, aproximadamente 175 de hijos de 0 a 5 años padecen de ello, sea una tasa de 24%. Camerún, el sitio oficial, pone en primera plana la intensificación de la cooperación bilateral entre Camerún y Alemania. El presidente Paul Biya recibió en audiencia el lunes 29 de octubre de 2012 el ministro alemán de Cooperación Económica y de Desarrollo, señor Dick Niebel. Este reafirmó la voluntad de su país a intensificar la cooperación con el Camerún. Esta cooperación se centra sobre la educación, la salud, la preservación de la biodiversidad y ecosistemas naturales. Benín, el sitio gubernamental, revela que el jefe de Estado decidió reunir en torno en una mesa redonda el conjunto de actores económicos para una reflexión franca y objetiva sobre la economía nacional beninesa. Se trata de establecer una plataforma transversal permanente de diálogo entre sector público y sector privado y fijar una hoja de ruta de acciones a poner en ejecución para activar el saneamiento del medio ambiente de asuntos en Benín por una parte y crear las condiciones que permiten reactivar la economía del país por otra parte. Vayamos a Togo, donde el sitio gubernamental habla de la aprehensión de medicamentos contrahechos. Algunos 82 millones de dosis de medicamentos de contrahechos fueron embargadas durante una operación aduanera en julio en 16 grandes puertos africanos, notablemente en Togo, anunciaron el jueves la Organización Mundial de Aduanas, OMD, y el Instituto de Investigación contra el Medicamento Contrahecho, Irán. Burundi, el sitio gubernamental subraya que la Unión Europea declaró el lunes en Ginebra haber la intención de quedar el socio más importante de Burundi, país con el cual se compromete a reforzar su cooperación. La declaración fue hecha por el emisario europeo encargado del desarrollo, señor Idriss Piebalgs, en una alocución pronunciada a la ocasión de la apertura de una conferencia sobre las inversiones en Burundi. Esta conferencia internacional reunida los 29 y 30 de octubre en Ginebra concernó la puesta en ejecución del marco estratégico de crecimiento y la lucha contra la pobreza, segunda generación CSLP-2 en Burundi. Terminemos esta edición con Marruecos, donde el sitio oficial subraya la audiencia del enviado personal del secretario general de la ONU para Sahara. El presidente y jefe de gobierno Abdelali Benkiran recibió el lunes por la tarde en Rabat el enviado personal del secretario general de la ONU para Sahara, Christopher Ross. Vino a Marruecos para una visita de trabajo que se inscribe en el marco de esfuerzos desplegados para lanzar de nuevo el proceso que ambiciona encontrar una solución política definitiva al conflicto regional
en torno en esta región. Señoras, señores, aquí es donde ponemos un término a esta edición. Gracias por su amable atención. Hasta la próxima edición.